Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con el historiador argentino Ricardo López Gottig para seguir hablando de el nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ya saben que esta es una sección de historia un poco singular porque no nos habla de historias lejanas, algunas casi futuras, diría yo, porque nos aventuramos en procesos que están en marcha, aunque también nos encontramos en este mundo actual con situaciones que parecen fósiles de eras prehistóricas como la Bielorrusia postsoviética, que bueno, de post tiene el nombre, y que está liderada desde entonces y parece que ad infinitum por Lukashenko, ¿no? ¿Quién es este personaje y qué pasa allí? Bueno, esto es parte de ese espacio postsoviético que vos mencionabas. Recordemos que la Unión Soviética como tal, primero era supuestamente una unión de 15 repúblicas, y una de estas 15 repúblicas era lo que entonces llamaba la República Socialista Soviética Bielorrusa, que tenía la particularidad junto a Ucrania de tener un sitial en Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Como una concesión que se le había hecho porque Stalin pedía tener 15 lugares en Naciones Unidas en la Asamblea General. Pero lo cierto es que acá nos vamos a encontrar con lo que yo denomino las transiciones de hierro, porque hubo transiciones que podemos llamar de terciopelo, claramente la de Checoslovaquia, la de Polonia, la de Hungría, incluso la de Alemania Oriental, que fueron negociaciones pacíficas, que se dio una alternancia democrática, que se creó un sistema pluralista, constitucional, un Estado de Derecho, una democracia liberal, pero hay otras en que la propia nomenclatura se transforma y continúa en el poder, porque la vieja nomenclatura tenía todo un sistema armado en la burocracia, el poder judicial, el servicio militar, e incluso los directores de empresas, es decir, era todo un sistema armado que obviamente no se disuelve de un día para el otro. Y tenemos algunos casos bastante paradigmáticos. Uno es Bielorrusia, en donde justamente desde 1994, cuando ya se constituye como República de Bielorrusia, aparece Lukashenko como el presidente, desde entonces ininterrumpidamente y hoy en su sexto mandato. Otro caso es el de Nazarbayev, que de ser el presidente de la República Socialista Soviética de Kazajstán, lo vamos a encontrar después varias décadas como presidente de Kazajstán. Es decir, es la vieja nomenclatura que simplemente cambia de nombre, ¿no? Incluso le cambia el nombre a su partido político, obviamente ya dejan de ser referencia al marxismo-leninismo, dejan de hablar del Partido Comunista y toman una narrativa fuertemente nacionalista. Y este es el caso de Alexander Lukashenko, que desde 1994 se viene reeligiendo ininterrumpidamente, y lo cierto es que el año pasado, en el 2020, ahí vemos cómo se hizo un proceso electoral absolutamente fraudulento, con no solo el recurso de comprar votos y de ejercer una gran presión, sino también hay fuertes indicios en que hubo una gran manipulación en cuanto a los resultados. Y previamente a eso fue encarcelando a todos los líderes opositores, todas las voces disidentes, y lo cierto es que en esa ocasión, en el 2020, se enfrenta contra él una candidata que era Tijanovskaya, que era la mujer de un bloguero disidente muy conocido, y eso desató una ola de manifestaciones en Minsk, la capital, y otras ciudades importantes. Y ahí nos encontramos que Lukashenko no está solo en el mundo, porque tiene un aliado importante, que es Vladimir Putin, que es otro miembro de la vieja nomenclatura, en este caso bastante modernizado en sus formas y demás, pero él viene de ese entorno, fue un agente de la KGB, de modo que es un heredero de toda esa situación y se ha convertido en el gran sostén
Bielorrusia, hay claramente una intención de que ese país en algún momento, en el mediano plazo, se integre en forma completa a la Federación Rusa. Ese es un poco el objetivo de Putin, no hacer una invasión como fue la península de Crimea en el 2014, pero sí la idea de incorporar completamente a Bielorrusia como parte de la Federación Rusa. Y acá tenemos que hay varios ejercicios militares conjuntos que han cobrado una gran relevancia, sobre todo desde el 2020 para acá, en el que hay tropas rusas instaladas en territorio de Bielorrusia. Hay tropas de élite de Rusia instaladas ahí y se hacen ejercicios conjuntos de Rusia, Serbia, Armenia, Bielorrusia, en territorio de Bielorrusia, transmitiendo una señal bastante clara hacia la OTAN y hacia la Unión Europea, que son ahora sus vecinos inmediatos, en los países bálticos y en Polonia. De modo que acá vemos cómo es que estas transiciones de hierro, que mantienen la apariencia de una democracia, porque hay elecciones, pero que el candidato obtiene el 80%, lo cual sabemos que en cualquier democracia liberal, un candidato que obtenga esos números, hay una trampa, ¿no? Únicamente que haya un balotaje, ¿no? Una segunda vuelta, como fue, por ejemplo, la de Chirac contra Le Pen, pero estamos hablando de circunstancias muy excepcionales. En general, lo que hay es una gran fragmentación, sobre todo en Europa, donde hay regímenes parlamentarios, hay una gran fragmentación de los parlamentos, pero bueno, cuando llegan estos números, ahí es donde uno presta atención, porque claramente es muy difícil lograr esos índices, y sobre todo lo que buscan este tipo de regímenes autoritarios es dar la impresión de que hay una gran unanimidad en torno al líder. Y en este caso ha cambiado su carácter de marxista-leninista del pasado por una narrativa de carácter nacionalista de enfrentamiento a Occidente, la Unión Europea y la OTAN, y enfatizar en el carácter eslavo de Bielorrusia. Bueno, sin duda es una, como tú decías, es una especie de reliquia de los tiempos de soviéticos, pero lo que me resulta más interesante es la explicación de este acercamiento con Putin y este vaticinio de que dentro de no muchos años, pues el camino está marcado para que Bielorrusia se incorpore de alguna manera a esta Federación Rusa, bien como antes estaban las repúblicas unidas en el Soviet y ahora de otra forma, ¿no? Me imagino que también para Putin lograr algo así sería también un modelo para intentar lograrlo y reunificar lo que llegó a ser el imperio soviético, ¿no? El zarista, quizás. Exactamente, eso, bueno, tengamos en cuenta que Putin ha logrado una reforma constitucional que lo habilita a 12 años más en el poder. De modo que él está pensando también hacia el futuro, tiene que seguir demostrando su capacidad de liderazgo con un discurso muy eslavista. Esto es una característica muy típicamente rusa, la del eslavismo, y la del paneslavismo, la de presentarse como, primero, lo eslavo como algo muy diferente a lo europeo, ¿no? Sino con características muy propias, y que claramente Rusia tiene una cultura muy singular por estar culturalmente tan alejada de Europa occidental, por todo su contacto durante siglos con el mundo mongol, el mundo tártaro, el mundo musulmán. Obviamente tiene características muy peculiares, y eso uno lo ve en las artes, la literatura, la música, ¿no? Pero de ahí a crear eso como una identidad política ya hay otra cuestión. Y ese eslavismo tiene que ver con un profundo autoritarismo, y después de todo el imperio de los zares era un imperio fuertemente autocrático, en el que no había ningún límite a su poder y que había un designio divino detrás de todo eso.
Ujú. Bueno, un poder autocrático que eso sí, que ha sido la constante, incluso durante los cambios de regímenes, si se pasó al comunismo, también fue autocrático y después del comunismo sigue siendo autocrático. Parece que eso sí podría ser también otra característica del eslavismo, ¿no? El gusto por los líderes fuertes o por lo menos con la apariencia de serlo, y paternalistas, evidentemente. Bueno, seguiremos rastreando estas huellas del presente en este mundo de desorden que, como siempre pasa, pues del caos surge un nuevo orden. O sea que vamos a estar atentos a cuál es el resultado de todo esto. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Separado.